Bienvenida, bienvenido a un nuevo video de Proyecto Ciencia. Y recordá que en la medida que fuimos avanzando, lo que estamos haciendo es intentando dar una idea acabada de lo que es nuestro modelo de realidad, ¿sí? Donde comenzamos dividiendo de alguna manera esas cosas que forman el mundo que nos rodea, que forma la realidad en la cual existimos, dividiéndolo en objetos invisibles y objetos visibles. Que en realidad dijimos que era la idea que se tuvo desde siempre, en ir separando aquellas cosas que se podían ver y aquellas cosas que indirectamente no se podían ver o que formaban parte de esa realidad. ¿Sí? Entonces establecimos una unidad. Empezamos por el conjunto protón-electrón. Dijimos que para nosotros esto era una unidad, protón, nube electrónica, electrón, que era la unidad visible de la materia. Que sí, que dentro de la ciencia se estudia, se establece, de que está formada por partes, por partículas, por partes cada vez más pequeñas, hasta empezar a emparentarlo con los objetos visibles, porque empezamos a hablar de ondas. Entonces, nosotros tenemos esa unidad, y esa unidad dijimos que era la que daba origen directamente dentro de una realidad física, tangible, visible, la vida. Y emparentábamos la vida con el movimiento. ¿Por qué? Porque la ciencia lo establece de alguna manera y aparte compara o busca la relación para establecer qué cosa es un movimiento y habla de cambio, o sea que lo iguala con cambio. ¿Sí? Y básico es decir que algo que se mueve de un punto a otro se transporta, genera un cambio, es movimiento. Algo que cambia de forma, ¿sí? De cuadrado se vuelve redondo, de redondo se vuelve un triángulo, o cambia de forma en cuanto a la apariencia visible y física, y decimos que es una transformación, con lo cual es un movimiento, es un cambio. Y el último es el crecimiento, cambio de tamaño, movimiento. Todos estos conceptos son los que encierra de alguna manera el concepto vida. Que dijimos que algo que no tiene vida es algo que no se mueve, no tiene crecimiento, no tiene traslado, no tiene una transformación, ¿sí? Entonces, llegamos a la conclusión de que a partir de aquí, y esto de por sí, tiene vida. ¿Sí? Pero esa vida se viene originando con un caminito, con un orden. Y eso es lo que queremos establecer a partir de empezar a hablar de los objetos invisibles, por decir de alguna manera, para poder clasificar las cosas y entenderlas, porque si no, se hace muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que tomamos? Pues bien, hay una evolución del conocimiento, llegamos a un punto de la ciencia donde la ciencia ha evolucionado lo suficiente como para establecer bases y decimos fórmulas que nos permiten entender las relaciones que hacen que esto se vaya formando y que todo este universo tenga vida, tenga movimiento. Entonces, hay fórmulas muy básicas, la que de repente se tenía hace mucho tiempo y que la estableció un tal Newton, que es la fórmula de la fuerza, ¿sí? Que es nada más ni nada menos que un cuerpo, una masa, por su aceleración, eso es una fuerza, define una fuerza. Luego tenemos la fórmula de Einstein,
energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. Tenemos la fórmula de lo que es la mecánica cuántica o la física cuántica, que aquí hay un valor que lo obtuvo un tal señor Max Planck, que estableció una mínima unidad de medida de lo que sería para la física la cuántica, una medida muy pequeñita, un quantum, un paquetito. Y la ciencia empieza a hablar de que es un paquetito de onda, de un objeto muy difícil de alcanzar, de ver, de lo que se puede medir, de distintas formas para llegar a establecer que tiene un movimiento particular. Bien, entonces, esta es la mínima unidad, ¿sí? Que prácticamente la deberíamos de poner aquí, porque está en el medio del camino de lo que sería la onda y comenzar a formar partículas, átomos, ¿sí? De aquí para aquí. Y la desintegración sería la inversa. Esto se va desintegrando hasta llegar a la onda. Y entonces, tomando en cuenta estas fórmulas, ya decimos, están probadas, ha sido todo comprobado de que dan resultados, sirven para los cálculos, para muchas cosas, y para ir definiendo cómo se va formando esto a través de la formación de partículas, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos llegar a encontrar aquí analizándolo, las igualdades, las diferencias, ¿sí? Por empezar, tenemos que de alguna manera fuerza, energía, prácticamente se entiende como la misma cosa, aunque en apariencia o como una cuestión de razonamiento que se tuvo desde hace mucho tiempo, estamos hablando en este caso de Newton, ¿sí? Que hacía falta una fuerza para mover una materia, un objeto, con una determinada aceleración. Una fuerza. Pero esto básicamente se entiende como energía. O sea, necesitamos la fuerza para que haya una energía, o cómo emparentamos esto. Por eso nosotros hablamos, cuando hablamos de objetos invisibles, hablamos de fuerza. Empezamos por fuerza. La base de conocimiento que se tenía hace ya varios años y que después se fue transformando en cuestión de energía, pero ¿será esto exactamente? ¿O esto es el producto de algo que nos da esa energía? Ese es un poquito el desafío que nos proponemos para poder llegar a terminar de cerrar todo el modelo de realidad que pueda unirse y que pueda explicar todo. Porque si no, nos van a quedar baches, agujeros, misterios, secretos, que no los queremos, porque no nos sirven de nada. Entonces, sigamos. Tenemos aquí las fórmulas, donde indirectamente decimos acá hay una aceleración. Metros sobre segundo al cuadrado. Aquí hay un movimiento. Cantidad de kilómetros en un determinado tiempo. Aquí hay un movimiento, pero que está más emparentado ya, porque vamos a un objeto muy pequeñito,
con esto. Que si bien yo lo tengo que hacer un poquito más así, porque esto debería tener más o menos lo mismo que esto. Es decir, largo de onda, alto de la onda. Recuerdan, ¿no? Que habíamos hecho esto y que con esto se calculaban cosas. Y a propósito, si no lo recuerdan, el consejo nuestro es, de repente organicen algún maratón de videos de Proyecto Ciencia. Consigan una compañía, un amigo, una buena bebida, alguna cosita para comer, y hacen un maratón y van viendo esto. Porque quizás les parezca que es una tontería, pero te estoy diciendo muy seriamente que esto sirve para entender quién eres, qué eres y qué es exactamente el mundo que te rodea. ¿Sí? Entonces, volvamos aquí. Yo debería de poner estas cosas dentro de los objetos invisibles. La aceleración por un lado, la velocidad de la luz por el otro, si quieren lo ponemos al cuadrado, una frecuencia que es la que más se emparenta con lo que tiene que ver con una onda. ¿Por qué? Porque acá vamos a algo muy chiquitito. Es la física cuántica, la que está estudiando las partículas en su mínima expresión, lo más pequeñito. ¿Sí? Y estas son las cosas indirectamente invisibles que hacen que se produzcan los cambios para poder ir formando los quantums, las partículas y todo lo demás hasta llegar a esa unidad. Y nosotros hablamos de orden. Nosotros hablamos de orden. Decimos que todo esto tiene un orden. Con lo cual, aquí, dentro de los objetos invisibles, debería haber una unidad. Debería haber una unidad que permita que, a partir de esa unidad, se vayan formando las cosas, esas ondas, que formen las mínimas partes de esas partículas y a partir de ahí llegará lo que sería la base fundamental de la materia. Es una lógica. Una lógica. Y fíjense, decimos frecuencia y decimos la onda, altura de la onda, largo de la onda. ¿Sí? Pero esto es mirada así. ¿Cómo avanza una onda? Hacia mí, hacia vos. ¿Entiendes? Fíjate. Queremos, torcemos esta, la continuamos acá, mal círculo. Y avanza un poquito. Y avanza otro poquito. Como una onda, una espiral. Esto. De casualidad que cuando vamos a esta medida, que decimos que esta es la constante de Planck, tenemos una constante que se llama constante reducida, estudiada en física, estudiada por la cuántica, establecida, que dice que la constante reducida, que la simbolizan de esta forma, es igual a la constante, esa cantidad tan pequeñita, dividida por 2 y círculo. Estamos empezando a unir ideas. Estamos empezando a llevar un orden, un caminito que nos permita ir entendiendo todo esto. ¿Sí? Por supuesto que faltan más cosas, por supuesto que hay que desarrollarlo, pero más o menos, vamos teniendo ese orden.
¿Y cuál es el otro componente que tienen esa fórmula, en cuáles se emparentan o son muy similares? Porque de alguna manera, si yo, lo que nos enseñaron en la escuela, si yo tengo una igualdad y paso este A que está multiplicando, lo paso acá, va a pasar dividiendo, me va a quedar algo así de repente. Esa fuerza dividida por la aceleración sería igual a la masa. En estos casos, lo mismo, ¿no? O sea que la masa es producto de algo con un componente que es de algo por algo. Un componente de algo por algo. Y si para nosotros esto sería una incógnita, yo diría que es X por X por X. No son valores iguales, no son lo mismo. Estamos mezclando peras con manzanas, uvas, bananas, sí, lo entiendo, pero son incógnitas. Quizás no sea la misma incógnita, o quizás sí, un mismo valor que permita ir obteniendo cosas, o una relación que permita obtener valores iguales que nos permitan construir esto. Que básicamente es un volumen. Básicamente es un volumen. Esto, por esto, por esto. Quizás no sean exactamente iguales, pero nos pueden dar un resultado. Quizás sea X por Y por Z. ¿Sí? Que lo podemos ver sintetizado acá. X por Y por Z. Y esto es la relación que estamos viendo indirectamente acá para formar materia. Porque en todo caso, esto que es al cuadrado es B por B más una media masa. Esto es C por C más la masa. Quizá la masa sea distinta, pero C y C son iguales, o sea, XX me va. Quizás haya una unidad que está emparentada con esto, y quizás sea la misma. Quizás no. Pero yo podría decir que en realidad la materia es algo así. Porque es volumen, tiene un tamaño, tiene un largo, ¿sí? Tiene un alto, ¿sí? Y tiene un ancho. Acá es un volumen, un protón, y es el volumen indirectamente que nos envuelve, es el que se va formando a partir de los objetos invisibles, que seguramente tiene un desarrollo, que seguramente lo vamos a ir viendo, pero seguramente también en el próximo video.